Listo. Buenas noches, mi nombre es Paula Manuela Camargo Bareño. Hoy, junto a mis compañeras María Paula Salazar, Carolina Torres, realizaremos el parcial Derecho Internacional Público, el cual consta de 4 preguntas. La primera pregunta la comenzará desarrollando María Paula Salazar. Bueno, pues entonces ahorita vamos a hablar de los tipos de especialidades de personalidad en el derecho internacional y cómo se relacionan entre ellos. La personalidad internacional se refiere a la capacidad de un ente para actuar pues, en relaciones internacionales, es decir, tener derechos y obligaciones en el marco del derecho internacional. Entonces, acá no existe como una única norma que determine cómo se otorga esta personalidad. En cambio, la doctrina sugiere que el principio de efectividad basado en criterios como la capacidad para establecer relaciones diplomáticas, firmas y tratados y responder pues por actos ilícitos. Acá se divide en dos, el sujeto primario y secundario en derecho internacional. El primario son los estados, entonces son como los sujetos que por su capacidad intrínseca pues pueden actuar y ser reconocidos en la comunidad internacional. Y siguen las organizaciones internacionales como secundario. Ok, en las organizaciones internacionales, pues estas agrupaciones de estados son considerados como sujetos secundarios. Aunque no tiene como el mismo nivel de independencia que los estados, asumen también responsabilidades y deberes eh, para permitir desempeñar los roles pues, significativos en el ámbito internacional. Las organizaciones internacionales tienen como su origen en el siglo 19. eso, 19, perdón, en el siglo XIX, pero su proliferación se acelera tras tras las guerras mundiales que pues dieron un alto impacto, el cual como se ejemplifica con la creación de las sociedades de naciones y más tarde la ONU. La Corte Internacional de Justicia fue creada en 1949, donde reconoce oficialmente las organizaciones internacionales. Bueno, estas las reconoce como sujetos de derecho internacional, teniendo en cuenta pues lo que hablábamos, que tienen responsabilidades y competencias. Las características y pues la clasificación de las organizaciones internacionales se crean mediante tratados constituidos y tienen una vocación de permanencia y actúan con voluntad propia. O sea, son independientes, pero igualmente dependen de muchas situaciones y muchos casos en cuanto a las primarias, en cuanto a los sujetos primarios. Sigue mi compañera Juanita. Bueno, estas se clasifican de distintas formas, que son según su composición, que pueden ser abiertas o cerradas, también en objetivos que son como generales o sectoriales. También las cooperaciones, que son cooperación o integración, que estos están dentro de la parte de, como así decirlo, las competencias. Otros actores en la comunidad internacional, aunque carecen de personalidad internacional, existen otros actores de influencia, como en el ámbito internacional, como las empresas transnacionales. Estas se encargan de controlar los activos en varios países, ¿sí? Y realizan actividades con un impacto global y se plantean interrogantes sobre cómo su posible consideración como sujetos, especialmente como en esas ciertas responsabilidades y obligaciones. También tenemos a las organizaciones no gubernamentales, que en estas podemos decir que son como las ONGs, estas se refieren a que son entidades privadas que operan en el ámbito internacional sin responsabilidad internacional.
Esto quiere decir que, sin embargo, tienen un impacto significativo, particularmente en áreas como derechos humanos, todo lo que es, digamos, la ayuda humanitaria, el medio ambiente, y algunas de estas reciben un estatus constitutivo u observador en foros internacionales. También es importante, pues, resaltar que el derecho internacional fue originalmente interestatal, es decir, pues, como ya lo habíamos visto antes, creado para los estados. Eh, pues, lo importante de esto es que se resalta su soberanía, organización política, su territorio, pero teniendo en cuenta esto, también toca tener en cuenta otras cosas en el contexto actual, que existen otros sujetos como organizaciones internacionales, como la Santa Sede, la Ciudad del Vaticano, pueblos, movimientos de liberación y hasta los mismos individuos, quienes tienen derechos y capacidades limitadas bajo ciertas condiciones. Bueno, la clasificación de los sujetos de derecho internacional, uno de ellos pues es el Estado, que son los sujetos principales y soberanos. Como pues este tiene capacidad en derecho internacional. Su soberanía implica que no están sujetos a ninguna autoridad superior eh, en sus asuntos pues como internos. Esta es como la máxima supremacía en estos sujetos. En cuanto a las organizaciones internacionales, estas son creadas mediante pues tratados y estas organizaciones tienen como personalidad jurídica internacional para actuar como dentro de los límites establecidos y sus funciones y objetivos limitados. Sigue Juanita. Bueno, hay que tener en cuenta que los sujetos atípicos o secundarios, estos incluyen entidades como la Santa Sede, que ejerce soberanía limitada y también representativa en el plano internacional. Y también, digamos, está la Orden Malta y los movimientos beligerantes que bajo ciertas condiciones de control y organización obtienen como un, por así decirlo, reconocimiento limitado durante conflictos. También tenemos a los individuos como sujetos de derecho internacional históricamente. Los individuos no eran considerados sujetos internacionales, sino, sin embargo, en la era contemporánea, los derechos humanos han conferido a los individuos en cierto grado de subjetividad. Por ejemplo, pueden reclamar ante cierto organismo internacional, aunque esto es limitado, ¿sí? Entonces suele requerir la intervención de su estado de origen. Ya para finalizar, pues hablaremos como, sobre todo como de la capacidad jurídica y de los sujetos nominados. Entonces, por un lado, las organizaciones internacionales que tienen la capacidad como para firmar tratados y mantener relaciones con estados, aunque esa autonomía está restringida a las funciones definidas en su tratado, pues que esté constituido. La soberanía estatal también es otra que pues el estado sigue siendo el sujeto principal con un alto grado de independencia. Sin embargo, pues la soberanía está también un poco limitada por el contexto internacional, no tanto como con las organizaciones internacionales, porque cada estado claramente es independiente, pero sí puede ser un poco limitada esa misma soberanía, especialmente frente a normas con el ius cogens y derechos humanos, pues que obligan a los estados a respetar los límites jurídicos que existen. Y bueno, en la siguiente pregunta la responderá Juanita, la va a empezar respondiendo Juanita, eh, y esta es como enuncia los tipos de ius generis en derecho internacional, cómo se relacionan y pues que mencionar algunos ejemplos. Listo, antes de iniciar como con la diferencia y pues como esta clasificación en sí, es importante tener en cuenta el concepto, como quiénes son los sui generis sujetos. Y bueno, el concepto en sí es que en el derecho internacional esto se refiere como a esas ciertas entidades que no encajan completamente en las categorías tradicionales
de los sujetos del derecho internacional, como por ejemplo los estados, ¿sí? Entonces, estas entidades poseen características únicas que justifican su reconocimiento y estatus especial como en el ámbito internacional. También los sujetos sui generis del derecho internacional pueden clasificarse en varios tipos, ¿sí? Pero esto depende como de sus características, funciones y roles específicos que se tengan. Pero a continuación vamos como a nombrar ciertos ejemplos y ciertos tipos y cómo se relacionan en sí estos. Ok, pues yo mencionaría por un lado las entidades religiosas con reconocimiento internacional. Entonces, en relación con el derecho internacional, esas entidades tienen una naturaleza pues predominantemente religiosa, pero también poseen como un estatus legal en el ámbito internacional. Pues entonces, esas también pueden celebrar tratados y mantener relaciones diplomáticas. Por ejemplo, como lo vimos antes, está la Santa Sede y el Vaticano. La Santa Sede es la representación de la Iglesia Católica y tiene capacidad para celebrar tratados internacionales. El Vaticano, por otro lado, pues es un estado independiente, aunque se distingue por ser la sede del Papa y pues la autoridad suprema también de la Iglesia Católica. También está pues reconocido dentro del derecho internacional. Bueno, por otra parte tenemos las órdenes caballerescas, que en relación con el derecho pues internacional, estas son organizaciones de origen medieval, han sido pues reconocidas por su labor humanitaria y su participación pues como en asuntos internacionales importantes. Bueno, el ejemplo sería como la Soberana Orden de Malta, la cual pues aún no tiene como territorio de soberanía, pero goza de reconocimiento y debido a su historia y su trabajo como humanitario, mantiene relaciones diplomáticas con más de 100 estados. Y esta tiene un estatus de observación, de observador en la ONU. Bueno, ahora el tercer sujeto son los movimientos de liberación nacional. Estos hacen relación con el derecho internacional porque estos movimientos son reconocidos como sujetos de derecho internacional, más que todo cuando representan a pueblos que buscan como la autodeterminación. Sí, entonces su estatus les permite participar, digamos, por ejemplo, en foros internacionales y también, digamos, negociar acuerdos. Un ejemplo son la Organización para la Liberación Palestina, que está, aunque Palestina no es como un estado plenamente reconocido por todos, pero ha sido reconocida como representante legítimo del pueblo palestino en ciertas negociaciones internacionales. También Frente Policiario. Este movimiento lucha por la independencia del Sahara Occidental y que ha sido reconocido por varios estados y también como estas organizaciones internacionales. Por otro lado, pues están los gobiernos en exilio. Entonces, como que la relación con el derecho internacional es que son reconocidos como los representantes legítimos de un Estado en situaciones donde han perdido el control de su territorio debido a una invasión o a un conflicto interno. A pesar de no controlar físicamente pues el territorio, sigue manteniendo el estatus en la arena internacional. Entonces, pues, por ejemplo, está el gobierno de la República Árabe Saharaui, eh, que pues precisamente, aunque no controla todo el territorio reclamado, que es en el Sahara Occidental, es reconocido por varios estados y organizaciones internacionales. Bueno, entonces, hablando un poco de los pueblos pues indígenas en relación pues con el derecho internacional, estos pueblos no son como tal un estado, pero han sido reconocidos sujetos de derecho internacional debido a su lucha por la autodeterminación y la preservación de sus derechos humanos y territoriales. Entonces, digamos, un ejemplo sería los pueblos originarios, pues como en América Latina, los cuales algunos tratados y convenciones internacionales, como digamos uno de ellos, como el Convenio de 169 de la OIT, reconocen derechos específicos de pueblos indígenas, pues dándoles como el estatus especial en la protección de los territorios y de las culturas que ellos pues tienen.
Bueno, ahora es importante abarcar como la relación que se tienen entre todos estos tipos de cis generis. Y aunque cada uno de estos sujetos tienen como lo que habíamos dicho antes, ciertas características que son únicas, pero además de eso hay que tener en cuenta que todos comparten como esa capacidad de tener derechos y esos deberes internacionales. También tienen la habilidad de celebrar acuerdos y ser reconocidos en todos los foros internacionales, aunque su estatus puede variar según como el reconocimiento que se tenga por parte de otros estados y esas entidades internacionales. Ok, finalmente, algunos de estos, pues como entes, como la Santa Sede o la Soberana Orden de Malta, que lo decía María Paula, tiene como una relación más formal y estable pues con el derecho internacional, mientras que otros como los movimientos de liberación nacional o los pueblos indígenas están más sujetos a fluctuaciones políticas y pues como un reconocimiento internacional. Bueno, siguiendo con la siguiente pregunta, la tercera pregunta, la cual dice, ¿qué se entiende por fragmentación del derecho internacional y pues cuál es su importancia? Entonces, bueno, en esta quisimos desarrollarla sobre una lectura que es el anuario de la Comisión de Derecho Internacional en el 2010, en el 2006. Entonces, pues sobre esta lectura encontramos como que la definición de la fragmentación es como el progreso de especializaciones en diferentes áreas que se han presentado. Como un ejemplo de derechos de ello son los derechos humanos, derechos ambientales y entre otros, que ocasionan como diferentes diferencias entre gobiernos jurídicos que pueden enfrentar conflicto entre sí. Digamos, un ejemplo claro sería como los derechos ambientales junto al comercio. Esto es como un conflicto constante en el cual la fragmentación es importante verla desde ahí. Bueno, en cuanto al contexto y pues la evolución que se ha presentado, las nuevas áreas que nacen se expanden, pero descentralizadas. Esto quiere decir que ocasiona la fragmentación y presenta desafíos que se evidencian pues de normas contradictorias o problemas de interpretación de tratados y conflictos normativos. Entonces, un ejemplo de ello sería como un derecho internacional general y los regímenes especializados con diferentes reglas y normas. Eh, bueno, en cuanto pues al grupo de estudio de la Comisión de Derecho Internacional, examina pues las formas de administrar la fragmentación, el cual es por medio de unos principios o por la lex specialis, que es la norma más específica, prevalece sobre la general. En cuanto Martí Koskienimi, el cual fue presidente del grupo de estudios sobre la fragmentación del derecho internacional, habla sobre este fenómeno inevitable, el cual debido a la extensión del derecho internacional, este autor, en vez de verlo como una problemática, lo ve como un desafío, lo sustenta así, como que es un desafío el cual refleja la naturaleza como plural, sería como el derecho ambiental entra y la diversidad de la sociedad en derecho internacional. Estos diferentes pues principios y normas que han pues cada régimen impone causas de deterioro y eso deteriora pues el derecho internacional general. Bueno, ahora abarcando también para complementar con la lectura, Rodríguez en el año 2017 habla como sobre los diferentes conflictos que enfrenta el derecho internacional a causa de la fragmentación. Bueno, digamos, la aplicación de principios interpretativos que difieren el derecho internacional general son la interpretación de una ley particular en vez de una ley general. También tenemos como enfrentamientos entre dos obligaciones internacionales aplicables. ¿Qué quiere decir esto? Que son provenientes de otros regímenes especiales. Y bueno, además se ha señalado que el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos ha producido una fragmentación debido a esa multiplicidad
de tratados internacionales y a órganos que realizan sus correspondientes, digamos, interpretaciones. También este autor Rodríguez nos menciona que realizar sus correspondientes interpretaciones es como un fenómeno que produce que un derecho humano cuente con diferentes interpretaciones. Por lo tanto, no existe una protección de la persona y se evidencia que pues tampoco existen las mismas obligaciones estatales en el tema de la protección de los derechos humanos. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos se pronuncia en algunos casos específicos de aquellos. Digamos, pues una reflexión sobre la fragmentación del derecho internacional. En cuanto a la lectura, se habla del derecho internacional público, el cual su importancia es regular esas relaciones que se tienen como entre estados, buscando mantener como pues cierta paz y el orden justo. En cuanto a la fragmentación, también es de adaptarse como a diferentes contextos, ya sea en tiempo de paz o de guerra. Pues, y ya para finalizar, también vemos en la lectura que las organizaciones internacionales son muy importantes pues para la cooperación global. Pues hay distinción entre los derechos internacionales públicos, ¿no? El cual se aplica a todos los estados y en particular que afecta a solo ciertos sujetos internacionales. Hay que tener en cuenta que la ONU pues prevalece sobre otros tratados y la fragmentación en sí pues pasa o surge cuando surgen regímenes normativos particulares o especializados, los cuales pues a veces generan conflictos con el derecho en general. Y pues ya la fragmentación es importante porque refleja los desafíos que al pasar el tiempo tiene el derecho internacional. Eh, Refleja tanto como oportunidades como problemáticas en el sistema jurídico y su principal fuente es la coherencia normativa, la aplicación de las normas y la eficacia. Entonces, acá esto se aplica pues con diferentes contextos. El primer contexto es la extensión y diversificación del derecho internacional que cobra sentido al pasar el tiempo para cubrir vida social y la política global. La fragmentación crea diferentes normas y principios que pueden provocar problemas, por ejemplo, como en el derecho internacional ambiental, regula problemas ecológicos y puede afectar al comercio. Para la solución de diferentes problemas jurídicos usan diferentes herramientas, las cuales son la Convención de Viena sobre el derecho de tratados y la Lex Specialis. Entonces, esto permite que los estados y organizaciones internacionales encuentren soluciones normativas específicas a problemas concretos. Bueno, para continuar, bueno, la fragmentación puede crear ciertas tensiones en cuanto a la gobernanza global. Un ejemplo claro es la OMC en comercio y PNUMA en cuestiones de, pues, en el medio ambiente. Y también ambos están supervisados, estos sectores, cada uno en su materia, donde encuentran diferentes enfoques y objetivos, aunque esto afecta, también promueve el diálogo para encontrar soluciones y apoyos en pues ciertas diferentes ramas. Y ya para finalizar esta pregunta, finalmente vemos que la importancia de la fragmentación radica como en la capacidad para responder al crecimiento del derecho internacional. En cuanto a cualquier materia, la idea es que el derecho internacional intente llegar a eso y pueda solucionar cualquier conflicto presentado. Según la página de la Cancillería, la importancia para América Latina de tener una Convención de Derechos Humanos se basa en que es una institución judicial donde su objetivo principal está en la aplicación de intervención de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Esta corte pues actúa con base a sus funciones acorde a lo establecido del citado y estatuto. Esto, como dice anteriormente, es un órgano principal autónomo de todas las organizaciones de los estados americanos y esencialmente es encargado de promocionar y proteger los derechos humanos. Está integrado por 7 miembros, los cuales son la OEA, se creó
en 1959 y en forma conjunta con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, instalada en 1979, es una institución del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Del Sistema Interamericano. Bueno, según el blog de derechos humanos, la CIDH y los organismos autónomos de la OEA admiten y analizan denuncias individuales y colectivas de los derechos humanos. También emite informes donde le recomiendan al Estado medidas para poner fin a las problemáticas que se presentan y seguir como protegiendo esos derechos humanos. También esta puede emitir ciertas sentencias vinculantes y los estados también están obligados a respetar y también a obedecer y remediar como esos daños que se ocasionan. Ok, en cuanto a la página de la Corte Interamericana de Derechos, nos habla que es uno de los tribunales regionales de protección de derechos humanos. Esto tiene como su función contenciosa, como lo veníamos como diciendo mis compañeras, y claramente su importancia en América Latina se basa como más en la protección de los derechos humanos, la cual nos protege a todos los ciudadanos de cualquier país, el cual asimismo, pues este órgano competente da, da conocimiento y se entera y conoce sobre hechos relacionados con el cumplimiento de los compromisos contraídos por los estados. Eso hacen parte de la convención y no son, o sea, no se puede evitar estos tratados. Listo. Para complementar, también en la página de acceso a la justicia hablamos de la tercera conferencia interamericana extraordinaria, la cual fue realizada en Buenos Aires en el año 1967. En esta que se hizo, en esta es donde se aprueba la incorporación de la propia Carta de la Organización de Normas como más amplias. Uno de ellos son los derechos económicos, sociales y educacionales, y en esta conferencia también se resuelve que la Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos determina como la estructura, también como la competencia y el procedimiento de los órganos encargados. Pues esta convención es importante porque es un instrumento jurídicamente vinculante, lo cual genera una obligación jurídica para los estados y representa un estereotipo de derechos para la región por la cual no es admisible retroceder. Mano está silenciada. Y ya, este finalmente fue nuestro parcial de presentado, parcial de Derecho Internacional Público, junto a María Paula Salazar y Juanita Carolina Torres. Gracias. Hasta luego.